Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelve el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Amén. Bueno, apreciados hermanos y amigos aquí presentes y todos los que nos escuchan por nuestro canal de YouTube, El Fuerte Clamor, tengan todos ustedes una cordial y grata bienvenida a nuestra semana de oración, que es titulada Lo que todo adventista del séptimo día debe saber sobre 1888. Durante esta semana vamos a tener temas muy importantes de mucho interés que serán transmitidas a partir de las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Temas basados en la historia de la Iglesia Adventista durante 1888 en Minneapolis, Minnesota, durante el Congreso de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestra semana de oración comienza a partir del día de hoy, 25 de agosto, y terminará el 31 de agosto en el culto divino. A continuación, vamos a pedirle al hermano Fredis que sea él el que nos dirija en oración. Todos los que puedan, por favor, pónganse de rodillas. Amante Padre que está en los cielos y en el corazón de su pueblo. En esta hora, Señor, aquí está un pequeño grupo de sus hijos, pero estamos, Señor, dispuestos a alabar y glorificar su nombre. A darle gracias, Señor, porque solo usted es digno de merecer la gracia, la honra y la gloria, Señor. Señor, en esta hora le pedimos, Señor, que derrame el Espíritu Santo en este lugar, en cada hermano que se ha hecho presente para escuchar estos mensajes. Son tan importantes, Señor, de saber quiénes somos en verdad, de saber, Señor, de dónde empezó este ministerio, de dónde viene, Señor, quiénes somos en verdad, Señor. Pero también, Señor, es bien importante prepararnos y preparar en nuestras mentes y nuestra alma para cuando usted venga en gloria, Señor, para que nosotros podamos entrar en esa fiesta, Señor, en ese
reino que usted tiene preparado para nosotros. Ayúdelo, Señor, a prepararlos, cada uno de los que los encontramos aquí, las personas que los están escuchando a través del canal El Fuerte Clamor. También, Señor, que ellos puedan hacer una decisión, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso. No contamos con el día de mañana si estaremos vivos o todavía. Y eso va a ser lamentable si todavía no hemos hecho una decisión de entregar nuestra vida al Señor. Ayúdelo, Señor, a entregar nuestra vida a usted en cada momento, que estemos siempre agarrados de su mano, que si un día la muerte lo sorprende, Señor, pero vamos a dormir, pero vamos con la bendita esperanza que vamos a resucitar para vida eterna. Bendiga a cada uno de los que están aquí, los hermanos que vienen en camino, bendiga, Señor, cuídelos y que lleguen con bien, Señor, para que puedan disfrutar de este banquete que tenemos esta tarde. Estos favores los pedimos, no porque haya méritos en nosotros, Señor, por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. En ese nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, entonces el tema para el día de hoy se titula El fuerte pregón en una forma inesperada, parte número 1. Sin más preámbulos, entonces los voy a dejar. Vamos a quedar con el querido pastor John Lopera. Gracias. Sean todos muy bienvenidos en esta noche, que el Señor les bendiga grandemente. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes aquí, los hermanos y hermanas presentes en este lugar. Estamos transmitiendo esta pequeña campaña que la hemos titulado Lo que todo adventista del séptimo día debe de conocer o debe saber acerca de una fecha histórica dentro del pueblo adventista, 1888. Quiero decirles que estamos transmitiendo en vivo desde nuestros estudios aquí en la hermosa ciudad del Estado del Sol, Tampa, Florida. Aquí en la Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Le damos la bienvenida también a cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía a través de nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. Recuerden, aquellos que todavía no conocen de nuestro canal, pues lo único que usted tiene que hacer es entrar a YouTube y colocar allí en la barra de búsqueda El Fuerte Clamor y buscar siempre el predicador de la silueta negra. Ese es nuestro canal. Les exhortamos a que se suscriban a nuestro canal, tocando allí también la campanita, para que así usted pueda recibir una notificación a su teléfono. Cada vez que se suba un tema nuevo, usted podrá saberlo. Así que nos da mucha alegría poder también darle la bienvenida a nuestros queridos hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros, donde quiera que se encuentren en estos momentos, en cualquier lugar de este extenso territorio de Norteamérica, en cualquier estado o en cualquier país de Centro, Suramérica o el Caribe, o tal vez en Europa o en tierras distantes como Asia u otros países más. Le damos la bienvenida. Quiero decirles por anticipado, queridos hermanos, que dentro del adventismo hay muy poco conocimiento en cuanto a este tema que vamos a ir tratando durante toda esta semana. ¿Qué ocurrió en 1888? Y ustedes se preguntarán, ¿será importante que yo como adventista del séptimo día hoy sepa toda esa historia? ¿Qué tiene que ver eso con mi salvación? Ustedes tal vez se preguntarán. Vamos a ir desarrollando estos temas. Quiero decirles por anticipado que vamos a leer mucha historia adventista. Por eso lo hemos de presentar aquí en la pantalla, para que así ustedes también tengan pues la dicha de ir leyendo cada una de estas citas. Hay mucha información, hay muchas fuentes donde este servidor se tomó el tiempo para consultar y escudriñar
muchos libros de historia adventista, porque desafortunadamente este mensaje en específico, 1888, no se habla en las iglesias del pueblo profeso de Dios. Parece que se ha olvidado y es una fecha tan importante como lo fue la fecha histórica de 1844, que todo adventista del séptimo día debe de saber qué ocurrió el 22 de octubre de 1844. Bien, en esta hora vamos entonces a comenzar nuestro estudio para que ustedes puedan entender. Hoy vamos a sentar una base, por eso vamos a hablar de la parte número 1, porque necesitamos sentar una base para así entender lo que ocurrió durante ese congreso de la Iglesia Adventista llevado a cabo o que tomó lugar en Minneapolis, en el estado de Minnesota, en 1888. Ustedes pueden ver allí una foto en pantalla. Esa es la foto de que se tomó prácticamente, una foto histórica adventista, donde tomó lugar el congreso de Minneapolis en aquel entonces. Y hemos titulado esta serie, Lo que todo adventista del séptimo día debe saber sobre 1888. Y el tema de hoy lleva como título El fuerte pregón en una forma inesperada. Nosotros hemos escuchado mucho acerca de ese título, el fuerte pregón o el fuerte clamor. Todos los adventistas conocen esa expresión. Expresiones como el mensaje de los tres ángeles, expresiones como el fuerte pregón o el fuerte clamor, expresiones como la lluvia tardía, son tópicos que nosotros conocemos. Y bien, vamos a ver entonces qué nos trae este estudio de hoy. Vamos a ver qué luz arroja, y durante todos estos días les exhorto de que traten de venir porque va a ser una semana muy interesante. Vamos a abordar temas muy importantes que verdaderamente nos van a ayudar a entender mucha de nuestra historia. Hay un refrán por ahí que ustedes conocen que dice que el que no conoce su historia o el que no conoce la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Y es por eso que nosotros como adventistas del séptimo día debemos de conocer nuestra historia para no cometer el error de volverla a repetir. Bien, vamos a abrir entonces con un texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1, que está relacionado con este tema de hoy. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra, dice la tierra, fue alumbrada ¿con qué? Con su gloria. Apocalipsis 18:1. Este es el mensaje del cuarto ángel. Todos nosotros conocemos también ese mensaje tan importante, ese fuerte pregón que se dará en el tiempo del fin. ¿Va a qué? Va a alumbrar toda la tierra con la gloria de Dios. Ahí ustedes ven esa foto que dice Minneapolis, Minnesota, octubre de 1888. Interesante porque la fecha de 1844 fue en octubre y esta fecha de 1888 también fue en octubre. Muy importante. Bien, vamos a empezar a hacer un poco de historia para aquellos que quizás nunca han escuchado qué ocurrió en esa sesión de la Conferencia General de la Iglesia Adventista en ese entonces. Bien, la sesión de la Conferencia General de Minneapolis de 1888 fue una reunión de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, celebrada en Minneapolis, Minnesota, en octubre de 1888. Se considera un evento histórico en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los participantes clave en esa reunión fueron los pastores Alonzo T. Jones y Elliot J. Wagoner, quienes presentaron un mensaje sobre ¿qué? Sobre la justificación por la fe con el apoyo
de Elena G. de White, pero resistieron los líderes a ese mensaje, los líderes tales como G.I. Butler, que era el presidente de la conferencia general en ese entonces, Urias Smith y otros. Entonces nosotros también tenemos un conocimiento de Urias Smith. Él escribió 2 tomos basados en Daniel y Apocalipsis. Quizás muchos de nosotros los tenemos en nuestras propias bibliotecas. La sesión discutió temas teológicos cruciales como el significado de la justicia por la fe, la naturaleza de la deidad, la relación entre la ley y la gracia, y la justificación y su relación con la santificación. Viene una pregunta a continuación. ¿Cuáles eran los antecedentes al Congreso de Minneapolis? Bien, vamos a ir entonces desglosando este asunto en el día de hoy. Décadas antes de 1888, la iglesia y su liderazgo esperaban ya ansiosamente los tiempos de refrigerio, de acuerdo a Hechos 3:19. Ahí en Hechos 3:19 está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, o sea, la lluvia tardía, que creo que todos nosotros estamos familiarizados también con ese término. Desde que yo soy adventista, desde que yo llegué por primera vez a la iglesia adventista, he escuchado ese término, el derramamiento de la lluvia tardía. Los líderes en ese entonces, previo a 1888, décadas antes, o sea, muchos años antes, ya estaban ansiosos por el cumplimiento de esa promesa, el derramamiento de esa tan anhelada lluvia tardía. Esa era hace un siglo una expectación acariciada entre nosotros, tanto como lo fue la venida del Mesías para los judíos del tiempo de Juan el Bautista. El Congreso de la Asociación General de 1888 fue convocado, vuelvo y repito, en Minneapolis para el día 17 de octubre. Se programó una asamblea ministerial de una semana de duración para precederlo. Se invitó a 2 hombres jóvenes. En ese entonces, A.T. Jones o A.T. Jones, de 38 años, y E.J. Wagoner, de 33. Wagoner era, aparte de ser un ministro, era también un médico. Coeditores de la revista Signs of the Times, o sea, Señal de los Tiempos, para presentar una serie de sermones en estas reuniones. O sea, los 2 ministros principales invitados para dirigir esas reuniones del Congreso en ese entonces fueron estos 2 hombres, Jones y Wagoner. Sin embargo, pocos parecían comprender que la lluvia tardía y el fuerte pregón serían primariamente una comprensión más clara del Evangelio. Se esperaba que el fuerte pregón consistiera en más ruido y tomó a muchos por sorpresa que consistiera en más que luz. Ellos creían que el fuerte pregón iba a venir con mucho ruido, ¿verdad? Pero no esperaban que iba a venir con más fuente de luz, que para ese entonces la gran mayoría del liderazgo de la iglesia adventista y de los miembros desconocía. Muchos no estuvieron preparados para el silbo apacible de una revelación de la gracia como verdadera motivación en el mensaje del tercer ángel. El esperado poder sobrenatural había de venir en consecuencia de la aceptación de aquella mayor luz del Evangelio. O sea, nosotros conocemos la historia, sabemos que ese mensaje fue rechazado y es por eso que no vino como se esperaba. Luz que va a alumbrar la tierra con la gloria del Señor. La hermana White para ese entonces hizo una advertencia muy importante. Vamos a ver qué ella dijo. Esta advertencia se encuentra en un libro que se llama Testimonios para la Iglesia. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: muchos de vosotros no sois capaces de discernir la obra y la manifestación de Dios, dijo ella. Entre nosotros, oigan bien, yo pongo muchas de estas citas, resalto muchas frases y muchas palabras con amarillo para que ustedes se den cuenta y veamos el énfasis que ella dio en muchas de estas declaraciones que ella escribió en ese entonces. Dice, entre nosotros hay hombres compuestos de responsabilidad,
que sostienen que la fe de hombres como Pablo, Pedro y Juan es anticuada e intolerable hoy día. Fíjense bien, esta era la mentalidad de muchos líderes de la iglesia en ese entonces. Creían que la fe de Pablo, Pedro y Juan era ya una fe anticuada. Interesante. Se declara que es absurda y mística. O sea, absurda, mística e indigna de una mente inteligente. Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, página 70 y página 75. ¿Cuál era la mentalidad de muchos de los líderes de la Iglesia Adventista en ese entonces? Ellos decían que la fe de estos hombres como Pedro, Pablo y Juan era una fe anticuada, mística, absurda. Wow, es increíble, estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de otras iglesias no adventistas. Interesante. Mire lo que ella agrega allí mismo en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, pero la página 76. Dice ella, los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas. O sea, los que han confiado sus vidas ¿a quién? A los líderes, al intelecto, a los pastores, a los grandes ministros. Dice, no se mantuvieron al paso con la luz. La luz va a venir, hermanos. La luz llegó en ese entonces y el pueblo estaba esperando a los intelectos, a los más sabios, a los grandes ministros. ¿Se estará repitiendo la historia hoy dentro del pueblo profeso de Dios? Dice, a los que demostraron ser infieles, no se les encomendará el rebaño. Dice, pocos, ¿cuántos? Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Oigan bien, y aquí no estamos hablando mal de los pastores, no estamos discriminando a nadie, pero la sierva del Señor dijo claramente que en el tiempo del fin son pocos los hombres grandes que van a tomar parte en la obra solemne de la predicación del mensaje de los 3 ángeles y el fuerte clamor. Porque esos hombres grandes de esa época rechazaron la luz que Dios le envió a la iglesia remanente. Y recuerden, Apocalipsis 18:1 habla de esa luz que va a alumbrar a toda la tierra con su gloria. Ese va a ser el fuerte pregón en el tiempo del fin. Eso es una profecía para el tiempo del fin. Y dice ella que son pocos los hombres grandes que van a tomar parte en esa solemne obra del fin. Así que usted que está escuchando este mensaje, querido hermano y hermana hoy, que está aquí presente, y los hermanos que nos están escuchando o nos están viendo a través de esta señal, debemos de prepararnos espiritualmente hablando para ser parte de esos pocos. Porque hermanos, Dios no te va a usar a ti o no me va a usar a mí si yo no estoy dispuesto a recibir toda la luz que Él envíe. Si yo la rechazo o si yo rechazo parte de esa luz, el Señor me va a poner a un lado y dice, no te necesito, voy a buscar a otros que sí quieren a hacer esa obra. Así como Él hizo con la nación judía, todos esos hombres grandes del Sanedrín judaico, Anás, Caifás y todos esos sacerdotes, escribas y fariseos, Jesús le dijo, no, yo no lo necesito a usted, yo voy a buscar hombres más humildes, pescadores, hombres indoctos, y ellos son los que van a sacudir al mundo con el evangelio. Amén. Hermano, esto es muy importante, noten cómo termina la cita. Son autosuficientes, o sea, los hombres grandes. ¿Son qué? Autosuficientes, no lo estoy inventando yo, lo dice esa cita. Se han independizado de Dios y Él no puede usarlos. Él quiere usarlos. Aquí no estamos discriminando ni estamos hablando mal de los pastores o ministros. Simplemente que si ellos como se creen tanto porque han estudiado tantos años de teología en un colegio o en una universidad, una de las universidades más prestigiosas tal vez de este país o de otros países, y creen que se las saben todas, dice la sierva del Señor que son autosuficientes. El Señor tiene siervos fieles, quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y prueba. ¿Quieres tú ser uno de esos siervos fieles? Ojalá que sí sea, hermanos. Elena G. White anticipó un tiempo, oigan bien, en que el Señor tomaría las riendas en sus propias manos y suscitaría agentes humanos
en quienes poder confiar. Interesante. Bien, vamos a ver qué escribió ella. Testimonios para la iglesia, el mismo tomo 5, página 395. Noten cómo lo que ella dijo. Cuando tengamos hombres tan consagrados como Elías, poseedores de la fe que él poseía, veremos que Dios se nos revelará como se manifestó a los santos hombres de antaño. ¿Ustedes quieren que Dios se manifieste aquí en esta iglesia? Tenemos que consagrar nuestras vidas a Jesús, así como lo hizo Elías. Cuando tengamos hombres que, aunque reconociendo sus deficiencias, intercedan ante Dios con fe ferviente como Jacob, veremos los mismos resultados. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 395. ¿Qué esperas tú para consagrar tu vida al Señor? Recuerda, el Señor no depende de ti o de mí, nosotros dependemos del Señor. Y si nosotros no queremos hacer la obra del Señor, si no queremos consagrarnos a Él, el Señor simplemente dice, no, yo voy a levantar otros. Así como le dijo Juan el Bautista a los judíos que llegaban a su bautismo. ¿Qué les decía? Aún de estas piedras, Dios puede levantar hijos de Abraham. Ahí ustedes pueden ver en foto en pantalla, esa foto que ustedes ven ahí, ese señor se llama George E. Butler. Era el presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante el Congreso de 1888. Ese era el presidente de la Conferencia General en ese entonces, Butler. También tenemos un pastor muy reconocido dentro del ámbito adventista, escritor, autor de varios libros, Stephen N. Haskell, pastor y autor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué yo traigo a colación estos dos personajes? Bien, vamos a ver qué dijo la hermana White en cuanto al primer personaje que acabamos de mencionar, de Butler. El presidente de la Asociación General, cuando ustedes vean un pequeño asterisco en la parte de arriba, a mano izquierda, para así poder los hermanos que nos están viendo a través de esta presentación puedan darse cuenta, diferenciar entre la cita del Espíritu de Profecía y unas notas que yo voy poniendo ahí para que ustedes puedan entender lo que yo quiero decirles en esta noche. Esto que estamos leyendo aquí es una nota, o sea, son mis notas personales, porque aparece un asterisco. Cuando usted vea comillas, entre comillas, ya es una cita de la sierva del Señor. El presidente de la Asociación General, G.E. Butler, fue advertido en 1885 de forma específica en estos términos. Ahí sí abre comillas, ¿ve? Ahí sí ya viene la cita de la hermana White. ¿Qué le dijo ella el presidente de la Asociación General en 1885? Le hizo una advertencia. A menos que los que puedan ayudar en, así aparece en la cita, no dice el nombre del lugar o de la iglesia, en despierten y comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Interesante. Bien. O sea, cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Mire lo que dijo ella en Testimonios para los Ministros, página 300. Escuchen bien. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado ¿a quién? Al mundo. Dice ella que habrán hombres que van a querer ¿qué? Controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que tienen que hacer. ¿Usted va a esperar por los hombres para que los hombres le digan qué usted debe predicar y qué no debe predicar? ¿Cuándo debe predicarlo y cuándo no debe predicarlo? No. Dice, Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver
que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará el Señor para realizar y perfeccionar su obra en justicia. O sea que Dios va a usar los medios más sencillos, queridos hermanos, para terminar esta obra en el tiempo del fin. Por eso, como leíamos en la cita anterior, que no va a usar muchos hombres grandes, porque son que autosuficientes. Va a usar hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres que se consagren a Él, a su servicio, como Elías, como Jacob. Esta carta fue dirigida a Butler y a Haskell. Este último, oigan bien, Haskell escuchó la advertencia enviada por la mensajera del Señor y fue uno de los pocos que tuvieron el discernimiento para reconocer 3 años después lo que estaba sucediendo misteriosamente ante sus ojos. En el principio, tanto Butler como Haskell rechazaron el mensaje de 1888, pero 3 años después Haskell lo reconoció. Pero tal no fue el caso de Butler y muchos otros. En 1888, el Señor se vería obligado a pasar por alto, oigan bien, a pastores experimentados y emplear en su lugar a gentes más jóvenes y de menor renombre. Esto está en Obreros Evangélicos, en la edición en inglés, yo lo traduje, edición antigua, página 126. Dice, el Señor a menudo trabaja donde menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder a través de instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto los hombres a quienes hemos visto como aquellos por los cuales debería venir la luz. No, el pastor fulano de tal que sabe tanto y tiene tantos títulos de teología, él tiene que venir, por él tiene que venir la luz. Dice, sigue diciendo la cita, muchos rechazarán los mismos mensajes que Dios envía a su pueblo si estos hermanos dirigentes no los aceptan. Qué interesante, la mayoría, hermanos, tristemente, van a rechazar los mensajes que Dios envía a su iglesia porque los dirigentes que los han recibido los han rechazado. Incluso si todos nuestros hombres dirigentes rechazaran la luz y la verdad, esa puerta seguirá abierta. El Señor levantará hombres que darán al pueblo el mensaje para este tiempo. Alabado sea el Señor. Obreros Evangélicos, Gospel Workers, página 126. Otra vez, la mensajera del Señor en 1882, todo esto es previo a 1888, escribió lo siguiente, escuchen bien qué dijo. Elías sacó a Eliseo de detrás del arado y colocó sobre él su manto de consagración. ¿Quién era Eliseo? Un labrador, un campesino. ¿A qué universidad fue Eliseo? ¿Cuántos títulos de teología tenía Eliseo? El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos y hubieran confiado completamente en el Señor, Él los hubiera honrado, permitiéndole llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Mire qué interesante. Pero ¿qué sucedió? Pero se separaron de Dios, se dieron a la influencia del mundo y el Señor los ¿qué? Los rechazó. Hombres grandes, hombres eruditos. Dios ha de llevar a cabo una obra en nuestros días que muy pocos anticipan. Levantará y exaltará en nuestro medio a aquellos que son enseñados, ¿por quién? Por la unción de su espíritu, en vez de por la enseñanza de las instituciones científicas del mundo. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 77. Hoy se habla mucho de grandes universidades de teología, título de divinidades, tengo un título en filosofía, tengo 3 títulos de teología, tengo tal título de...
No se sorprenda, hermano. Dios va a usar hombres sencillos y humildes. Pero si nosotros nos consagramos al Señor, el Señor nos va a usar. El primer joven que Dios llamó, la elección divina de estos dos mensajeros, ahí ustedes pueden verlo en pantalla, Elliot Joseph Wagoner. Nombre muy estudioso de la palabra de Dios. El segundo personaje que el Señor llamó se llamaba Alonzo Trevier Jones, A.T. Jones, como se le conoce en inglés. En los años antes de 1888, el Señor estaba preparando, oigan bien, al compañero de Wagoner. El mensaje de la verdad encontró a A.T. Jones en las filas del ejército de los Estados Unidos. O sea, Jones era un hombre que no conocía el mensaje adventista. No nació en el adventismo, en otras palabras. Él estaba sirviendo al ejército de los Estados Unidos, era un soldado. Aunque sin haber recibido instrucción formal, estudiaba noche y día, atesorando gran cantidad de su conocimiento bíblico e histórico. Este hombre llegó a ser una eminencia en cuanto al conocimiento de la Biblia y de la historia y del espíritu de profecía. J.S. Washburn, que lo conoció personalmente, lo describió como una persona humilde, ferviente y de sentimientos profundos. Sus oraciones daban testimonio de que conocía al Señor. En el joven Jones se conjugaban el agudo intelecto y una fe cálida, sencilla como la de un niño. Este era el carácter de Jones, por eso Dios lo usó a este hombre. En los años en que fue usado por Dios, fue poderoso en la palabra y en el ministerio personal. En los años inmediatamente siguientes a 1888, hubo demostraciones significativas del Espíritu de Dios obrando por su intermedio, incluyendo un ministerio especial en Washington, en el Senado de los Estados Unidos, para derrotar la ley dominical de Blair. ¿Saben que Jones fue el primer pastor adventista que compareció ante el Congreso de los Estados Unidos en 1888? En ese entonces se quería firmar la ley dominical, queridos hermanos. Y Jones compadeció ante el Congreso, fue el instrumento que Dios usó para que esa ley no fuese firmada. Elena G. de White habló acerca de estos dos mensajeros. Noten lo que ella escribió. Tenemos que leer mucha historia, hermanos. Yo sé que no quiero que ustedes se me vayan a cansar, pero es importante que nosotros leamos esta historia porque de lo contrario nunca la vamos a conocer. Tenemos a veces nuestros libros allí en nuestros estantes, a veces tendemos a no leerlos y necesitamos entender esta historia. Ella escribió: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba, ¿qué cosa? La justificación por la fe en el garante. Eso que ustedes ven ahí entre corchetes, yo se lo agrego para que ustedes sepan lo que significa garante. O sea, persona que da garantía o se hace responsable de otra. O sea, la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir ¿qué cosa? La justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a ¿cuántos mandamientos? A todos los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera justificación por la fe. Dios dio a sus mensajeros, o sea, Wagoner y Jones, precisamente lo que nuestro pueblo necesitaba. Testimonios para los ministros, página 91, 92 y 95. Lo que aparece en corchetes, yo lo agregué para darle énfasis a la declaración. Noten lo que ella escribió en Review and Herald, 18 de marzo de 1890.
2 años después de 1888. Durante 8 años, oigan bien, después de 1888, Elena G. White se refirió frecuentemente a esos dos jóvenes como a los mensajeros del Señor, apoyándolos con palabras que a nadie más dedicó. Hay entre 200 y 300 declaraciones entusiastas de parte de ella. En 1890 ella escribió lo siguiente: imaginad que no hubiera existido el testimonio presentado en estos últimos 2 años, proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podríais señalar entonces como portador de luz especial para el pueblo? Dios, sigue diciendo ella, está presentando a mentes de hombres divinamente escogidos preciosas gemas de verdad apropiada para nuestro tiempo. Manuscrito 8A, 1888. En otras palabras, ella nos está diciendo de que el Señor escogió a hombres divinamente escogidos. Estos hombres se llamaron Wagoner y Jones. Note lo que ella escribió en esta carta. El mensaje que nos han dado A.T. Jones o A.T. Jones y E.J. Wagoner es el mensaje de Dios ¿para quién? Para la iglesia de Laodicea. Carta S24, 1892. 4 años después de 1888. Ella siguió escribiendo acerca de estos dos hombres. Al oír por primera vez el mensaje de Wagoner, Elena G. de White percibió inmediatamente su verdadero significado. Era una revelación especial para la iglesia y para el mundo. Noten lo que ella escribió. Se me ha preguntado, o sea, ella, ¿qué piensa de esta luz que estos hombres están presentando? Porque ellos siguieron presentando ese mensaje aún después del Congreso. ¿Qué respondió la hermana White? Pues pienso que la he estado presentando en los últimos 45 años. Mire qué interesante. Los encantos incomparables de Cristo es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Cuando el hermano Wagoner trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza expresada por labios humanos, a excepción de conversaciones que había mantenido con mi esposo. Me dije, lo veo tan claramente debido a que Dios me lo ha presentado en visión, y ellos no lo pueden ver por no haberle sido presentado como a mí. Y cuando otro la presentó, cada fibra de mi corazón decía, amén. Eso es el manuscrito 5, 1889, pero está en una serie, unos tomos que se llaman 1888, Materiales de Elena G. de White. Eso está en el tomo 1, página 348 y 349. Dios le reveló eso en visión a ella, de que ese mensaje que estaban presentando esos dos hombres, Wagoner y Jones, era un mensaje que llevaba las credenciales divinas. Y ese es el mensaje que la iglesia hoy, el pueblo remanente de Dios hoy, tiene que entender si quiere entrar algún día a la tierra prometida. ¿Sabe por qué no fue derramado la lluvia tardía en ese entonces? Porque el mensaje fue rechazado. ¿En qué consistía esa verdad tan maravillosa que ella menciona? Muy importante pregunta. Noten cómo dice: avanzad de una luz a una luz más clara. Aquí están las minas de la verdad. Trabad en ellas, cavad por la verdad como tesoros escondidos. Al ir a las Escrituras y pedirle a Dios que les ayude, Él iluminará sus mentes y el Espíritu Santo les recordará todo y la luz del cielo brillará sobre ustedes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret les pido que se levanten y brillen, porque ha venido su luz. Gloria a Dios. Elena G. White, Materiales de Elena G. White de 1888, tomo 1, página 349. Ella pregunta, ¿cuál es la situación? Han dejado su primer amor. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dijo ella.
¿Qué quiere decir él con eso? ¿Por qué si las personas tienen gran luz y conocimiento y sin embargo no se esfuerzan por dar esa luz y evidencia al mundo en sus obras, que son principios vivientes que presentarán al mundo, Cristo es deshonrado y se disgusta tanto con ellos que no llevará su nombre en su boca para presentarlos al Padre? Materiales de Elena G. White, 1888, tomo 1, página 346. Fíjense bien lo que la sierva del Señor está diciendo aquí en esta cita, hermano. Tenemos que entender lo que estamos leyendo. No seamos como lo que le dijo Felipe el eunuco, que le dijo, ¿entiende lo que lees? Y dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Bueno, para eso es esta semana, para que usted entienda y podamos explicar lo que estamos leyendo. Ella está diciendo ahí claramente, está hablando de la luz del Evangelio, contenida en el mensaje de la justificación por la fe. Ese mensaje, hermano, no es una teoría. Ese mensaje tiene que hacer un cambio en tu vida. Dice que son principios vivientes que se van a presentar al mundo. Cristo es deshonrado, dice ahí, y se disgusta tanto con ellos que no llevará sus nombres a su boca para presentarlos al Padre. Por eso dice el mensaje de la Odisea, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque ese mensaje, hermanos, no lo estamos viviendo nosotros tal vez hoy en nuestras vidas, porque el mundo allá afuera no ve la diferencia entre si nosotros somos cristianos o no lo somos. No reflejamos a Cristo en nuestras vidas. El mundo allá afuera que está en rebelión, que está en pecado, tiene que ver en nosotros personas transformadas por el poder del Evangelio. Diferente, este hombre es diferente, este hombre habla diferente, este hombre me trata diferente, este hombre es diferente en todo el sentido de la palabra. Es provocado, no se enoja, no dice malas palabras, me trata siempre con respeto, con cariño, con amabilidad. Hermano, yo recibo mensajes de texto de hermanos de iglesia. No es crítica. Es simplemente que nosotros tenemos que aprender a reflejar el carácter de Cristo, ser amables, ser corteses. Recibo mensajes, oiga, usted tiene la dirección de fulano de tal, ni buenos días, ni cómo está, hermano, hola, ¿cómo está? Dios te bendiga, nada. ¿Cómo no fue reconocido el fuerte pregón? Bueno, ya a principios de abril de 1890, Elena G. White, habiendo madurado en su comprensión de este mensaje, aplicó el lenguaje de Apocalipsis 18 al mensaje de 1888. Oigan bien. ¿El mensaje de qué capítulo? De Apocalipsis 18, que fue el texto que leímos, Apocalipsis 18:1. El mensaje del cuarto ángel lo aplicó ella al mensaje de 1888. Dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de 1888 de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, ¿qué contestó ella? Es el mensaje del tercer ángel en verdad. El profeta declara, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1, eso está en la Review Herald, 1 de abril de 1890. El mensaje del cuarto ángel se va a unir con el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. George E. Butler, presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, aceptó todos los reportes equivocados. Mire qué interesante. También hubo una serie de delegados que regresaron a Battle Creek antes que nosotros, oigan bien, para enviar informes de la reunión en Minneapolis, dando su propia versión incorrecta del asunto, que fue desfavorable para los hermanos A.T. Jones o A.T. Jones y E.J. Wagoner y W.C. White, que era el hijo de la hermana White, y yo, y el trabajo que me vi obligada a hacer en esta reunión. Sabía que el mismo trabajo que había fermentado el campamento en Minneapolis no se había limitado a ese lugar.
sino que había llegado a Battle Creek a través de cartas enviadas desde Minneapolis y de boca en boca a los que nos presidieron en Battle Creek. Habían llegado informes al pastor Butler que no eran correctos o verdaderos. Los que informaban fueron engañados por el enemigo y a su vez lo estaban engañando a él, o sea, a Butler, poniendo una interpretación errónea sobre muchas cosas. En su débil condición de salud, aceptó todo como verdad y actuó en consecuencia. Qué triste, hermanos. No solicitó ninguna entrevista conmigo. Esto es un testimonio de la hermana White. Y no vino a llamarme, aunque varias veces pasó casi por la puerta donde yo estaba alojada. Prefirió oír las malas noticias y los reportes equivocados de los que le escribían de Minneapolis que oír los mensajes y el testimonio de la mensajera del Señor. No me preguntó si las declaraciones que se les presentaron eran ciertas, sino que aceptó todo lo que le habían dicho insensatamente. 1888, Materiales de Elena G. White, tomo 1, página 352. Quiero decirle que todos estos tomos están en inglés, nunca se han traducido. Hermanos, ¿cuántos hoy consultan la sabiduría humana en vez de consultar el espíritu de profecía hoy? El pastor de la iglesia me lo dijo, pero no consultan lo que dice el espíritu de profecía. En 1892 estuvo dispuesta, o sea, la hermana White, a declarar inequívocamente que el mensaje era realmente el comienzo ¿de qué? ¿De qué, hermanos? Del fuerte pregón por tanto tiempo esperado. Esa era la promesa que el pueblo de Dios venía esperando por muchos años. Ella escribió en la Review and Herald del 22 de noviembre de 1892. O sea, 4 años después de 1888. El fuerte pregón del tercer ángel, ¿qué dice ella? Ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Qué tremendo, hermanos. Pero hay unos que creen que el fuerte pregón es que van a gritar por los 4 vientos y van a decir, el papado es la bestia. Pero el carácter de esas personas que proclaman ese mensaje muchas veces no va de acuerdo al carácter de Cristo. Dice ella, el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Saben que muchos hoy, muchos que dicen ser adventistas de la verdad presente, están desligando este mensaje de la justicia de Cristo del mensaje del tercer ángel? Solamente se dedican a decir el papado representa al anticristo o la marca de la bestia es el domingo. O sea, se limitan solamente a predicar eso, pero nunca hablan de la justicia de Cristo. Dice la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz ¿de qué? Del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Amén, hermanos. Tenemos que estar bien firmes en lo que nosotros creemos. Por eso es que tenemos que escudriñar el espíritu de profecía. Butler, en vez de escuchar lo que decía la sierva del Señor y pasó por la puerta de ella varias veces, donde ella estaba alojada, no le tocó la puerta, sino que escuchó reportes equivocados. El pastor Butler, el oficial de mayor responsabilidad en la iglesia en ese entonces, fue el principal opositor a la preciosa luz del fuerte pregón. Muy pocos fueron espiritualmente capaces de ir más allá de su influencia negativa. En su ciega oposición al fuerte pregón, recibió una amonestación de la mensajera del Señor. ¿Usted cree que la hermana White se quedaba callada? Hoy dice, no hable así muy fuerte porque la gente se ofende. Le dicen los pastores muchas veces a los líderes de la iglesia, no predique ese mensaje aquí, la gente se ofende. Mire lo que ella le escribió a Butler.
Nunca olvidaré la experiencia que tuvimos en Minneapolis, ni las cosas que me fueron allí reveladas con respecto al espíritu que controlaba a los hombres, las palabras pronunciadas, las acciones emprendidas en obediencia a los poderes del mal. Oiga esto, hermanos, qué carta más fuerte. En la reunión fueron movidos por otro espíritu y no supieron que Dios había enviado a estos hombres jóvenes, o sea, Waggoner y Jones, para traerles un mensaje especial que trataron con ridículo y desprecio, no dándose cuenta de que las inteligencias celestiales los estaban observando. Sé que en ese tiempo se insultó al Espíritu de Dios. Wow, hermanos. Carta 24, 1892, dirigida a Butler. Vamos a hablar acerca del espíritu y carácter de oposición de muchos de los delegados en Minneapolis. Ustedes se van a sorprender, hermanos. ¿Cuál fue el espíritu de muchos de los delegados, pastores de renombre de la iglesia adventista en ese entonces? No eran simples miembros de la iglesia por allí, no. Mire lo que escribió la sierva del Señor, dice: me reuní con los hermanos en el tabernáculo. El tabernáculo era el nombre de la iglesia adventista en Battle Creek, en Michigan, la iglesia principal. Se le llamaba el tabernáculo. Allí fue donde se ofreció el servicio fúnebre cuando la sierva del Señor falleció en 1915. Dice: me reuní con los hermanos en el tabernáculo y allí sentí mi deber de contar una breve historia de la reunión y mi experiencia en Minneapolis, el curso que había seguido y por qué, y declaré claramente el espíritu que prevaleció en esa reunión. ¿Qué dijo ella? Declaré claramente. O sea, era una mujer que Dios le decía, habla, y ella hablaba, hermanos. Por eso es que nosotros, cuando tenemos un mensaje, tenemos que honrar al Señor, no al hombre. Tenemos un mensaje que dar, el Señor nos envía, dar ese mensaje, predícalo, proclámalo. Mire lo que ella les dijo. Les dije la posición que me vi obligada a tomar en esa reunión, que no estaba en armonía con mis hermanos. Y los esfuerzos que hice allí con algunos hermanos selectos para convencerlos de que no se estaba moviendo en el consejo de Dios, que el Señor no aprobaría un espíritu tal como el que prevaleció en esa reunión. Dice que no estaba en armonía con muchos de sus hermanos. Les conté de la posición difícil en la que me colocaron, de permanecer sola y verme obligada a reprobar el espíritu equivocado que estaba controlando esa reunión. La sospecha y los celos, las malas suposiciones. Mire lo que había en esa reunión. Había sospecha, celos, malas suposiciones. La resistencia del Espíritu de Dios que los atraía fueron más tras el orden en que los reformadores habían sido tratados. Fue el mismo orden en que la iglesia trató a la familia de mi padre y 8 de nosotros. O sea, ella está diciendo, ustedes saben que la hermana White, antes de ser adventista del séptimo día, ella y su familia pertenecían a la iglesia metodista. Entonces ella está diciendo ahí, fue el mismo orden en que la iglesia trató a la familia de mi padre y 8 de nosotros. Toda la familia que vive en Portland, Maine, fuimos excluidos de la iglesia, o sea, de la iglesia metodista, porque favorecimos el mensaje proclamado por Guillermo Miller. 1888, Elena G. White, Materiales, tomo 1, página 353. Ahora cae sobre mí una carga mayor, sigue diciendo ella. Desde este momento debo mirar solo a Dios, porque no me atrevo a confiar en ¿qué, hermanos? En la sabiduría de mis hermanos. Veo que no siempre toman a Dios por su consejero, sino que miran en gran medida a los hombres que han puesto delante de ellos en lugar de Dios. ¿Estará pasando esto hoy dentro del pueblo de Dios? Después de la reunión en Battle Creek,
Varios me dieron la mano y me dijeron, oigan bien, después de que ella terminó ese discurso ahí en el tabernáculo en Battle Creek, varios se le acercaron y le dieron la mano y le dijeron, me alegro de estar aquí, o sea, me alegro de estar en esta reunión. Me siento completamente aliviado. Muchos informes nos llegaron desde Minneapolis y nos informaron los que llegaron aquí antes de que usted viniera, hermana White, de las posiciones que tomó la hermana White y lo que había dicho en la conferencia, que realmente pensamos que la hermana White debe ser una mujer cambiada, pero me siento feliz. ¿Y qué más? Y agradecido de poder estar en esta reunión y escuchar de sus propios labios la verdad del asunto. Que la hermana White no haya cambiado, que su testimonio no haya cambiado en su carácter. Reconocemos que el Espíritu del Señor habla a través de la hermana White, como hasta ahora. Alabado sea el Señor. De 1888, materiales de Elena G. White, tomo 1, páginas 354 y 355. Pero noten cómo sigue diciendo. Pero pasaron los días y no llegó ninguna invitación para que el pastor Jones presentara a la gran iglesia en Battle Creek el mensaje que le había dado Dios. Había tanto prejuicio en la mente de la mayoría de los líderes adventistas en ese entonces, que Jones quedó en el anonimato, en otras palabras. Mandé llamar a los ancianos de la iglesia, dice ella, y les pregunté de nuevo si estaban planeando darle al pastor Jones la oportunidad de hablarle a la gente. Mire la respuesta que recibió la hermana White de los líderes en ese entonces, o de los ancianos. La respuesta fue, he consultado al hermano Smith, o sea, Urias Smith, que se opuso también a ese mensaje en ese entonces, y él ha decidido que no sería lo mejor preguntarle a Jones, porque tomó posiciones fuertes y llevó el tema de la reforma nacional demasiado lejos. 1888, Elena G. White, materiales, tomo 1, página 356. Entonces, ¿qué dijo ella? Entonces sentí que mi espíritu se agitaba dentro de mí y les di un testimonio muy claro a estos hermanos. Les conté un poco de cómo se habían llevado los asuntos en Minneapolis y les declaré la posición que yo había tomado, que el farisaísmo había estado trabajando como la levadura en el campamento aquí en Battle Creek y que en las iglesias adventistas del séptimo día se vieron afectadas, pero el Señor me había dado ¿qué? Un mensaje, y con la pluma y la voz trabajaría hasta que esta levadura fuera expulsada y se introdujera una nueva levadura que era la gracia de Cristo. Se habían contaminado todas las iglesias prácticamente con esa levadura de aquellos que rechazaron el mensaje de 1888. Eso está en 1888, materiales de Elena G. White, tomo 1, página 356. La hermana White hizo una advertencia. Vamos a ver qué advertencia ella hizo. Advertencia de Elena G. White de otra posible salida. Oigan bien, por causa del rechazo del mensaje de 1888. ¿De otra posible qué? ¿Salida de dónde? ¿Cuándo fue la primera salida del pueblo de Dios? 1844. Después de 1844 vino, el Señor levantó un movimiento adventista, ¿verdad? Pero todas esas personas que formaron parte de ese movimiento adventista, ¿de dónde salieron? De las iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel, constituidas por las iglesias de Babilonia. Y la hermana White, fíjense bien, queridos hermanos, quizás usted nunca ha escuchado esto. La hermana White hizo una advertencia de otra posible salida. Oigan bien lo que ella escribió. Me confirmaron en todo lo que había declarado en Minneapolis, que una reforma debe ir a todas las iglesias. Se deben hacer reformas, oigan bien, ya que la debilidad espiritual y la ceguera estaban sobre el pueblo que había sido bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. ¿Cuál era ese pueblo? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo estaba viendo ella ese pueblo en ese entonces? Era un pueblo débil y ciego espiritualmente.
Sigue diciendo, como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora actúan en una parte similar a la que actuaron las iglesias. Esperábamos, dijo ella, de que no habría necesidad de otra salida. Si bien nos esforzáremos por mantener la unidad del espíritu en los lazos de la paz, no dejaremos de protestar contra el fanatismo con la pluma o la voz. Ella previó de que podría haber otra salida, hermanos. ¿Por qué? Por el rechazo a este mensaje. Si la iglesia que Dios levantó rechaza este mensaje para el tiempo del fin, durante esta semana vamos a ver cuál es el mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin. Queridos hermanos, entonces la hermana White previó de que podría haber otra salida. Vemos a un pueblo a quien Dios ha bendecido con luz avanzada y conocimiento. Y el pueblo así favorecido, pregunta ella, ¿se volverá vano de su inteligencia, orgulloso de su conocimiento? Los hombres que deberían estar más estrechamente relacionados con Dios pensarán que es mejor confiar en su propia sabiduría que preguntar a Dios. Hay ministros, dice ella, que se sienten importantes a sí mismos, autosuficientes, demasiado sabios para buscar a Dios en oración y humildad con el arduo esfuerzo de buscar diariamente las Escrituras para obtener mayor luz. Muchos, oigan bien, dijo ella, cerrarán sus oídos al mensaje que Dios les envía y abrirán sus oídos al engaño y a la delusión. 1888, materiales de Elena G. White, tomo 1, página 356 y 357. Nuestros hermanos se separan a sí mismos de Dios por el homenaje que ellos dan ¿a quién? A los seres humanos. ¿Dónde está puesta nuestra mirada, queridos hermanos? En los líderes. Pueden estimarse a sí mismos, pueden estimar a los demás y mirarse a sí mismos y a los demás con esa confianza que debería darse al Señor de Israel. El remedio para estas cosas es la creencia sincera de la verdad bíblica, tomando la declaración más clara de las Escrituras. Termino con esta declaración. Mire lo que ella escribió. Existe una gran necesidad para todos los que están en posiciones de confianza, o sea, de responsabilidad, que tienen una influencia sobre otras mentes. Presten atención a que en sus posiciones de confianza no demuestren ser agentes a través de los cuales el enemigo pueda trabajar. En la pérdida de las almas, si el hermano débil se pierde, la sangre de su alma será requerida de sus manos. Elena G. White, materiales de 1888, tomo 1, página 358. Oh, mis queridos hermanos, esto es una base para que nosotros entendamos lo que ocurrió en 1888. Y a medida que vamos estudiando durante esta semana, vamos a ir abarcando otros temas muy importantes. El Señor va a levantar en este tiempo del fin a hombres y mujeres que quieran consagrarse a Él. Hombres y mujeres que estén dispuestas a escuchar solo las órdenes de su capitán, Cristo Jesús. Hombres y mujeres que no tienen la vista puesta en los líderes humanos. Y no estamos diciendo con esto, queridos hermanos, que la autoridad del ministro de la iglesia no tiene valor, no. Simplemente, queridos hermanos, todo lo que está relacionado con el plan de la salvación, con el mensaje de salvación al mundo, con el evangelio eterno y con el mensaje que hay que predicar al mundo, esto no depende de la orden que va a venir de tu ministro, de tu pastor, sino de la orden que viene de nuestro pastor, que es Cristo Jesús. El Señor quiere levantar hombres y mujeres. Lamentablemente, Dios tenía un mensaje para su iglesia en ese entonces.
El Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre su iglesia, la lluvia tardía, pero por el rechazo a este mensaje, esa obra no se concretó. Nosotros podemos repetir la historia hoy como pueblo de Dios, antes de entrar a la Canaán celestial. Recuerden que esa lluvia tardía será derramada antes de que Cristo venga. Nosotros estamos aquí hoy en esta noche, nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de este programa de hoy. El Señor te hace un llamado a ti, querido hermano, querida hermana que me escuchas. Consagrar nuestras vidas a Él, estudiar diligentemente las Escrituras, conocer el mensaje que nosotros profesamos creer. No es simplemente decir yo soy adventista del séptimo día. Es conocer este mensaje, predicarlo al mundo y vivir la vida que Cristo vivió. Vamos a terminar con una palabra de oración. Aquellos que quieran acompañarme, vamos a ir de rodillas, por favor. Amante Dios y Padre Celestial, gracias Señor, porque nos da la oportunidad hoy de conocer un poco de la historia de nuestra iglesia. Señor, queremos entender este mensaje. Queremos pedirle de todo corazón de que usted nos ayude a vivir ese mensaje en nuestras vidas. El verdadero mensaje de la justificación por la fe. Padre Celestial, ahora que nos disponemos a partir a nuestros hogares, le pedimos que el Espíritu de Dios vaya con nosotros. Nos acompañe, nos cuide de todo peligro y todo mal. Y nos guarde, Señor, en el camino. Si es su voluntad, Señor, tráiganos de nuevo mañana para continuar estudiando esta serie de temas tan importantes que nos van a preparar, Señor, para algún día recibir la lluvia tardía que nos preparará para ser sellados para vida eterna. Padre Santo, si nosotros no entendemos este mensaje, nunca la lluvia tardía será derramada sobre nosotros. Por favor, Señor, oramos por esta campaña de toda esta semana, que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude a seguir hacia adelante con esta obra. Pido una bendición también por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía con nosotros durante este día. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, recordemos que mañana tenemos cita nuevamente a partir de las 8 de la noche. Estamos empezando unos minutos antes con un pequeño servicio de canto, oración, introducción al tema, en fin, así que trate de sintonizar el canal mañana en la noche, donde quiera que usted se encuentre, unos 10, 15 minutos antes, para así ya a las 8 en punto comenzar nuestro estudio. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén. Ciertamente el día vendrá cuando